En esta clase lo que vamos a aprender es cómo realizar una selección aleatoria de casos y también vamos a empezar a ver algunos elementos de lo que conocemos como estadística inferencial. Básicamente lo que es intervalos de confianza y lo que son pruebas de hipótesis. Vamos a ver pruebas de hipótesis de diferencia sobre dos medias y también pruebas de hipótesis sobre la diferencia de más de dos medias, que en este caso sería a través del análisis de varianza. Con lo primero que vamos a iniciar es cómo seleccionar una muestra aleatoria, en este caso de 1000 casos. Vamos a seleccionar una muestra aleatoria de 1000 casos de personas. En la clase pasada vimos cómo hacer una muestra, cómo trabajamos con los casos que corresponden a los hogares. Acá vamos a trabajar con base a una muestra que corresponden a personas. Por lo general, cuando nosotros nos dan el archivo del ENAO, los van a dar los casos por personas. Acá tenemos que el número de casos de la muestra del ENAO son 35.096 casos. Entonces, de esos 35.096 casos que corresponden a personas, como hemos dicho, vamos a seleccionar 1000. Para que este procedimiento lo salga bien y haga la selección exactamente de los 1000 casos, lo primero que tenemos que hacer es desactivar la ponderación o quitar el factor de expansión, que en las clases anteriores vimos cómo era que funcionaba y para qué se aplicaba, que básicamente era de convertir una muestra a una población. Entonces, lo que vamos a hacer primero es desactivar la ponderación, que cuando está activa va a aparecer acá un mensaje en la parte inferior derecha de la pantalla principal del programa. Entonces, lo que vamos a hacer es ir acá a datos, a ponderar casos y le vamos a decir acá, aunque aquí no aparece la variable de factor de expansión, eh, por seguridad la vamos a poner acá, le vamos a poner, le decimos aceptar. Bueno, lo sigue apareciendo igual el mensaje y vamos otra vez acá a ponderar casos y le vamos a decir no ponderar casos. Le damos aceptar y vemos que ya desapareció el mensaje de ponderación activada. Quiere decir que ya tenemos la base de datos a nivel de muestra y no a nivel de población. Bueno, una vez que ya hemos hecho eso, podemos proceder a lo que es la selección aleatoria de 1000 casos. Entonces vamos acá donde dice datos, donde dice seleccionar casos y vamos acá en la opción que dice muestra aleatoria de casos. Le damos clic acá donde dice ejemplo y le vamos a decir que lo seleccione exactamente 1000 de los primeros 35.096 casos, que son los que contiene justamente toda la encuesta. Le damos continuar y acá vean que nos va a preguntar qué queremos hacer con esos casos que se seleccionaron. Dice que descartar todos los casos seleccionados. Recordemos que eso lo que hace es temporalmente desactivarlos, los que no cumplen la condición. Y también tenemos la opción de eliminar los casos no seleccionados. Quiere decir que eliminamos los casos definitivamente de la base original que no cumple la condición y guardamos solamente los que se seleccionaron. Y otra de las opciones, que es la que vamos a utilizar, sería copiar casos seleccionados a un nuevo conjunto de datos. Nosotros aquí le vamos a llamar aleatorio. Recordemos que esto es un nombre temporal que luego procedemos a darle un nombre más específico. Acá pongamos una palabra simple, no pongamos aleatorio espacio clase 5 ni aleatorio punto clase 5. Únicamente ponemos una palabra tan simple como la que tenemos acá, que dice aleatorio y nada más. Le damos aquí a aceptar. Y acá donde dice ventana vamos a ver que aparece aquí la base de datos justamente con los 1000 casos que le habíamos dicho que seleccione.
Recordemos que al ser una muestra aleatoria, a todos los va a seleccionar los 1000 casos, pero van a ser casos distintos. Por eso es que cuando hagamos algunos cálculos de estadísticos descriptivos, no sé, como por ejemplo el promedio, a todos los va a dar distinto porque la muestra fue justamente aleatoria. Una vez que yo ya tengo seleccionada esta muestra, lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre. Vamos a decirle acá que se va a llamar eh, muestra aleatoria para práctica de inferencia. Ven que aquí sí le puedo dar el nombre largo. Y le doy aquí guardar, en este caso en el escritorio. Luego, como segundo paso, posterior a guardar la base de datos, sería volver a activar o ponderar los casos. Acá vamos a decirle que vamos a convertir esta muestra también a casos de población. Entonces activamos el factor de expansión y le decimos aceptar. Ya a partir de aquí que hemos guardado la base de datos y también hemos activado el factor de expansión, lo que vamos a hacer es hacer algunos cálculos correspondientes a estadística inferencial. Antes de aplicar la opción de analizar, comparar medias, en nuestro caso que vamos a utilizar la opción de prueba T para muestras independientes y ANOVA de un factor, es importante prestar atención a la opción de explorar datos. Quiere decir de que antes de que nosotros pretendamos probar alguna hipótesis, siempre es importante hacer el análisis descriptivo previo para ver si justamente eh, podemos determinar a priori algún tipo de diferencia entre la variable que estamos sometiendo a prueba. Esta opción está acá en analizar, donde dice estadísticos descriptivos, y acá donde dice explorar. Como referencia vamos a tomar la variable edad y queremos en primera instancia ver si hay algún tipo de diferencia entre el promedio de la edad de las personas de la zona urbana y el promedio de la edad de las personas de la zona rural. Pero como les mencioné, vamos a proceder primero a hacer un análisis exploratorio. Entonces vamos acá donde dice analizar, en donde dice estadísticos descriptivos, donde dice explorar. Vamos a utilizar la variable, en este caso, edad, y vamos a poner acá en lista de factores la variable zona. La variable zona. Este análisis de explorar también funciona si solamente lo quisiéramos hacer para la variable edad. Por ejemplo, si quisiéramos calcular los estadísticos descriptivos básicos de percentiles de la variable edad y también el intervalo de confianza, lo podemos hacer acá si aún no nos interesa hacerlo a través de un factor. Perfectamente el procedimiento funciona con solo poner acá la variable cuantitativa, la que va acá en lista de dependientes. Si vemos los cálculos que los haría el programa, por default aparece el cálculo estadístico descriptivos, que ahora vamos a ver a cuáles son, y también nos va a calcular el intervalo de confianza para la media, con un 95% de confianza. Vamos a calcular también los valores atípicos y también vamos a calcular los percentiles. Le damos continuar. Vamos a ver la parte de los gráficos, que aquí lo que los va a interesar son los diagramas de caja o también los que se conocen los box plot. Y vamos a decirle que no nos interesa por ahora el gráfico de tallos y hojas. Le damos continuar y le damos aceptar. Lo primero que vemos acá es el cálculo de los estadísticos descriptivos para la edad, para las personas de la zona urbana y para las personas de la zona rural. Acá de acuerdo a la muestra que yo tengo, vean que el promedio de edad de la zona rural es un poco superior a
a la edad promedio de las personas de la zona urbana. Lo que luego nosotros tenemos que determinar es si justamente esa diferencia la podemos considerar como significativas o no. En primera instancia también podemos ver acá el cálculo del intervalo de confianza para el promedio de la edad en la zona urbana y el cálculo del intervalo de confianza para el promedio de la edad de las personas de la zona rural. Si recordamos, el intervalo de confianza se calcula tomando este valor de la media, sumando y restándole el producto de, el valor tabulado para el 95% de confianza, que en este caso sería 1,96 por el error estándar de la de la de la media, que sería la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de observaciones o tamaño de la muestra. Vean que aquí aparece también información de la mediana, la varianza, desviación estándar, asimetría, kurtosis y otras más. También aparece la información de los percentiles y también la información de los valores extremos. En este caso lo que hace es identificar el valor, los 5 valores más grandes y los 5 valores más pequeños, y los indica qué número de caso es que el que corresponde. Por ejemplo, si nosotros queremos ver dónde se ubica este 94, sería ir a buscar el caso 3 de la base de datos en vista de justamente de datos. Y acá en el gráfico correspondiente al diagrama diagrama de caja, lo que los hace es darles una idea de que si podemos encontrar una diferencia que llame la atención o no, que podríamos considerarla luego como significativa. En este caso, vean que es difícil ver si hay alguna diferencia entre las cajas, lo que los indica que no tenemos algún criterio suficiente para poder llegar a la conclusión, que esto lo podríamos valorar si nosotros hacemos la prueba T para muestras independientes. Entonces vamos acá a analizar, donde dice acá comparar medias, prueba T para muestras independientes. Seleccionamos las mismas variables. En este caso recordemos que tenemos la variable edad y la variable de agrupación. En este caso sería la región, perdón, la zona. En este caso lo va a preguntar. Vean que nos aparecen dos signos de preguntas para poder activar la opción. Tenemos que decirle acá en definir grupos, y le vamos a decir que los grupos que vamos a considerar son 1, que es la zona urbana, y 2, que es la zona rural. Le damos continuar y le damos aceptar. Entonces, si nosotros vemos acá los resultados, básicamente lo que estamos probando es una hipótesis que estaría formulada de la siguiente forma. Tendríamos una hipótesis nula que los diría que el promedio de edad de las personas de la zona urbana es igual al promedio de edad de las personas de la zona rural. Y la hipótesis alternativa sería que la edad promedio de las personas de la zona urbana es distinta al promedio de edad de las personas de la zona rural, ¿verdad? Entonces, acá, como vimos en el análisis exploratorio, aunque sí había una diferencia leve, tenemos que, o los podemos auxiliar esta prueba para indicar si esa diferencia es significativa. Entonces, de acuerdo a los datos que aparecen acá, hay tres formas de probar esa hipótesis con un resultado similar. Una sería a través de comparar un valor de t tabulado contra un valor de t calculado. Por ejemplo, acá este valor de t que aparece acá sería el que corresponde al t calculado, donde si revisamos algún libro de estadística, lo que los indica es que si el valor de t calculado en valores absolutos es mayor que el valor de t eh, eh,
tabulado, el que se busca en la tabla, se rechaza la hipótesis nula, es decir, hay diferencias significativas en los promedios. Luego, tenemos la prueba donde consideramos los niveles de significancia, donde le lo que podemos decir es que si este valor que aparece acá es menor al 0.05 del nivel de significancia, en este caso también se estaría rechazando la hipótesis. Y también aparece otra tercera opción, es si el valor del intervalo de confianza de la diferencia contiene o no contiene el valor de 0. Si acá vemos los tres resultados que aparecen acá, lo que los indica es de que efectivamente hay diferencias significativas en la edad promedio de las personas que provienen de la zona urbana y la zona rural. Si nosotros buscamos en una tabla de valores de la T-Student, podremos observar que este valor en términos absolutos es mayor que ese valor que podríamos encontrar en la tabla. Recordemos que aquí se hace la prueba T al resultar una prueba de hipótesis que estamos partiendo de un valor de desviación estándar o varianza desconocida, es decir, que estamos utilizando el valor de la desviación estándar o la varianza que nos dio la muestra y no tenemos o no estamos considerando un valor que correspondía a un parámetro, ¿verdad? A un parámetro del valor de la desviación estándar o varianza. Entonces, si nosotros hiciéramos la prueba por acá, estaría rechazando la hipótesis nula. Si lo vemos a través de acá, donde lo hacemos a través del p-valor, en este caso vemos que este valor es menor al 0.05, también la estaría rechazando. Y también acá, si vemos si contiene o no contiene el 0, vemos que justamente este intervalo no lo contiene. Acá nosotros vamos a tomar como referencia esta primera línea, que es la que considera que las varianzas de las poblaciones son iguales, ¿verdad? Eso lo vemos posteriormente cuál sería la interpretación. Y entonces, aquí la gran conclusión a la que llegamos es de que sí existen diferencias significativas entre el promedio de edad de las personas de la zona rural y el promedio de edad de las personas de la zona urbana, con un 95% de nivel de confianza. Entonces vean que las tres opciones que tenemos para probar la hipótesis siempre van a tener que coincidir y podemos utilizar cualquiera de las tres. La más utilizada es acá a través del p-valor, pero como uno aprende en los cursos de estadística, también se tiende a utilizar esta sobre el t calculado y el t tabulado. Ahora, lo que podemos hacer ahora es ver si hay algún tipo de diferencias significativa en la edad promedio de las personas de la zona urbana y zona rural, pero tomando en cuenta la región de procedencia. Recordemos que aquí tenemos seis regiones. Allá, al tener más de dos niveles en este factor, ya no podemos aplicar la diferencia de medias que está pensada para dos, como es la zona urbana y la zona rural. Entonces, acá lo que procede es aplicar lo que llamamos el ANOVA de un factor. El ANOVA de un factor lo que nos permite es hacer comparación entonces entre diferentes niveles de un factor que son mayores a 2, es decir, que hay más de dos medias que probar. Entonces, acá funciona igual que en el caso anterior, donde dice lista de dependientes, vamos a colocar la variable cuantitativa, en este caso la edad.
Y el factor, en este caso, vamos a colocar eh, la región. Recordemos que esto funciona cuando el factor contiene más de dos niveles, es decir, de 3 para arriba. Luego, la prueba lo que los va a indicar es que si efectivamente hay diferencias significativas o no, pero no me dice entre quiénes. Por eso es que cuando yo hago esta prueba, también deberíamos también hacer el análisis que llamamos post hoc o de comparaciones múltiples. Aunque hay diferentes tipos de, de comparaciones, nosotros vamos a utilizar la primera acá, la que dice DMS, que es la diferencia mínima significativa. También nos va a pedir el nivel de significación, que en este caso sería 0.05. Recordemos que la relación entre el nivel de significación, o a veces se conoce como significancia y nivel de confianza, ¿verdad? Que ambos juntos deberían sumar 1. O que si yo digo acá que estoy con un nivel de significación de 0.05, quiere decir que es a través de un nivel de confianza del 95%. Si yo trabajo con un nivel de significación del 1%, quiere decir que trabajo con un nivel de confianza del 99%. Aquí entonces le damos continuar. Ven que aquí aparecen algunas opciones. Por ejemplo, aquí nos dicen que si queremos graficar las medias o si queremos calcular algún estadístico descriptivo, en este caso no vamos a calcular nada de momento. Le vamos a decir que aceptar. Y acá, si vemos el ANOVA, la forma de probar la hipótesis sería a través del valor de la f y tal vez y también a nivel del valor de la significancia. Igual acá, esto sería por llamarle así la f calculada, que la compararíamos con una f tabulada que íbamos a ver en una tabla que aparece particularmente en los libros de estadística. Y acá la conclusión que llegamos es de que justamente sí hay diferencias significativas entre el promedio de la edad entre las regiones, ¿verdad? Esto mismo resultado lo podríamos obtener tanto a través de la F, vean que aquí es una F con valor muy grande, ya cuando uno tiene un valor de la F superior a 5 ya uno podría considerar de que se estaría rechazando la hipótesis nula, pero acá tomando en cuenta el valor de la significancia o el p-valor, vemos que este valor que es justamente 0.00 es menor que 0.05, lo que nos indica que estaríamos rechazando la hipótesis nula. En este caso la hipótesis nula era que la edad promedio de la región central es igual a la edad promedio de las personas de la región Chorotega hasta llegar a que son iguales a la edad promedio de las personas de la región Huetar Norte. O sea, aquí habría una hipótesis nula que planteaba la diferencia entre seis promedios. Y en este caso la hipótesis alternativa es que al menos un par de promedios es distinto. Quiere decir que la NOA identifica que sí hay diferencia entre al menos un par, pero no los indica entre cuáles. Para eso es que aplicamos las comparaciones múltiples. De acuerdo a los resultados que aquí aparecen, vemos que a través de este valor que aparece aquí de significancia, podemos ver que entre la región central y todas las regiones sí aparece que hay diferencias significativas en la edad promedio, ¿verdad? Lo que los indica que la edad, la promedio de la región central eh, es mucho mayor que en todas las otras regiones. Vean que como aquí esto aparece como positivo, quiere decir que la edad promedio de la región central es mayor que la de las otras regiones. También acá debemos que considerar que el programa los da, por decirlo así, un tipo de ayuda que los marca con asterisco las diferencias que se consideran como significativas. Luego, si comparamos acá los promedios de la región chorotega con las demás regiones, vemos que
donde no hay diferencias significativas entre la Chorotega y la Brunca. Luego vemos que en la Pacífico Central no tiene ninguna diferencia significativa con las demás, tiene, perdón, diferencias significativas con las demás regiones. En el caso de la Chorotega y la Brunca, vea que corrigiendo acá de lo que dije antes, es que no hay diferencias significativas. Vemos que aquí luego vuelve a aparecer y vean que sería esta y luego la otra entre la Huetar Caribe y la Huetar Norte, eh, donde no hay diferencias significativas. Como esto implica hacer una conclusión general, lo que podríamos decir es que donde no hay diferencias significativas en los promedios de edad son entre la Pacífico Central y vamos a ver aquí no, más bien es entre la Chorotega y la Brunca y también entre la Huetar Norte y la Huetar Caribe. Entre las demás regiones hay diferencias significativas, es decir, no hay diferencias significativas en la edad promedio de las personas de acuerdo a la zona perdón, de acuerdo a la región entre la Huetar Norte, Huetar Caribe y la Brunca y la Chorotega. También podríamos utilizar otro tipo de variable. Recordemos que antes de esto también hubiese sido importante hacer el análisis exploratorio. Aquí podemos haber hecho, vean que aquí lo que deberíamos cambiar es el factor. Le decimos aceptar y aquí él hace el análisis y podemos ver, por ejemplo, si podemos establecer gráficamente algún tipo de diferencia de la edad promedio de las regiones. Aquí vemos en este caso que no habrían entre por ejemplo la central y las demás regiones, que solamente habría alguna entre la Huetar Caribe, Huetar Norte o entre la Chorotega y Brunca, pero recordemos que para poder tener un criterio más objetivo de que si hay diferencias significativas o no, deberíamos haber ido a la prueba de hipótesis correspondiente o el análisis de varianza. Vean que aquí se podría aplicar otros tipos de análisis utilizando otro tipo de variables, como por ejemplo, como lo vimos en algún momento, eh, podría ser una de las variables sobre equipamiento, eh, por ejemplo, entre la cantidad de celulares que hay en una vivienda. Pero recordemos que aquí cuando yo hago comparaciones con hogares, antes debemos seleccionar justamente hogares. Vean que si yo quiero ver si hay una diferencia significativa entre el promedio de teléfonos celulares entre los hogares del país y entre las regiones, debemos justamente hacer lo que hicimos en la clase pasada, seleccionar los hogares. Recordemos que eso sería seleccionar casos acá donde satisface la condición de línea igual a 1. Le decimos continuar y acá le vamos a decir que descartar casos no seleccionados, porque esto lo vamos a hacer únicamente para realizar este ejemplo. Quiere decir que no vamos a descartar los casos, solamente los vamos a desactivar temporalmente. Le decimos aceptar y ya podemos hacer la prueba de hipótesis. Recordemos que lo vamos a hacer en una variable que ya no se refiere a las personas, sino se refieren a los hogares, que sería en este caso la cantidad promedio de teléfonos celulares por hogar. Entonces aquí vamos a comparar medias, donde dice ANOVA de un factor. Vamos a buscar la variable, vea que la que dice cantidad de teléfonos celulares y el factor, en este caso le vamos a decir que es la región de planificación. Le decimos aceptar. Y lo que vamos a probar o a verificar es si activamos
el análisis post hoc, le decimos que el DMS con un nivel de significancia 0.05, le damos continuar y aceptar, y aquí se van a aparecer los resultados. Vean que de acuerdo a la NOVA, si hay diferencias significativas entre la cantidad promedio de celulares entre los hogares, entre las regiones. Vean que este valor de F es grande, es 40, es mucho mayor al 5 que mencionamos anteriormente, que podemos tomar como referencia. Y de acuerdo acá al p-valor, justamente los indica el rechazo de la hipótesis nula. Y si vemos las comparaciones múltiples, vemos que hay diferencias entre la cantidad promedio de teléfonos celulares que hay en los hogares de la región central y las demás regiones. Vemos que, por ejemplo, acá nos dice que no hay diferencia significativa entre el promedio de teléfonos celulares que hay entre la Chorotega, Huetar Caribe y Huetar Norte. Acá vemos igual que en la Pacífico Central no hay diferencias significativas con respecto a la Chorotega, Huetar Norte y Huetar Caribe. Y recordando que acá los que aparece con asterisco son los que indica donde hay diferencias significativas. Entonces, esto sería lo que, repasando un poco lo que se vio en clases respecto a cómo probar hipótesis y particularmente cómo hacerlo a través de la opción de comparar medias para las pruebas T para muestras independientes y para ANOVA de un factor, que sería hacer las pruebas para diferencias de más de dos medias. Entonces esto sería lo que eh, estaríamos para la clase de hoy. Muchas gracias.